el capítulo salvadoreño de la Liga contra la Epilepsia se, se mostró bien apto para tener esta conferencia o esta jornada. Son pláticas que nos van a ayudar más a afrontar este problema de epilepsia en niños. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba que alguien que tenía epilepsia no recibía más que Epamin, y en ese tiempo no teníamos TAC. El capítulo salvadoreño de la Liga contra la Epilepsia nos trae una actualización de cómo es su manejo, y el Colegio Médico del Salvador se siente muy contento de poder recibir a estos médicos. Quisiera mencionarle que si ustedes entran a la página del Colegio Médico, busquen videoteca, y ahí tenemos todas las conferencias desde hace 4 años. O sea que ustedes pueden recordar y volver a estar frente a estos conocimientos que muchas veces aquí no los podemos captar todos. Quisiera invitar al doctor Ricardo Alvarenga, presidente del capítulo, para que nos dé palabras de bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias al doctor Ticas por estas palabras y por el apoyo del Colegio Médico en realizar estas actividades, a todos nosotros, al gremio médico, a los médicos en formación, ya que esto forma parte pues de la educación médica continua que es necesario que todos estemos recibiendo periódicamente, y de esta manera fortalecer todos nuestros conocimientos. El capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia tiene dentro de sus objetivos la educación médica, actualización, y principalmente dirigido a estudiantes, médicos en formación y también a médicos ya especialistas en el área. En el caso de ahora nos corresponde pues el apoyo para el área pediátrica, y tenemos el apoyo de miembros del capítulo salvadoreño que son expertos en el área y pues de quienes vamos a recibir pues conocimientos actualizados. La Liga Internacional contra la Epilepsia recientemente en agosto del año pasado en su Congreso Latinoamericano pues reafirmó el compromiso que tenemos como capítulos en cada país de que debemos tener este tipo de jornadas. Entonces, de parte del capítulo salvadoreño de la Liga de la Internacional contra la Epilepsia, pues estaremos realizando periódicamente este tipo de jornadas. Estén pendientes a través del Colegio Médico, pendientes a través de nuestra propia página web, la pueden buscar en las redes, la información necesaria. Así que sin más por el momento, pues demos inicio a esta actividad en la cual pues está dirigida en el área de pediatría, y vamos a iniciar con la primera charla, que es de electroencefalograma en crisis neonatales. Esta será disertada por el doctor Walter Sánchez Vides, quien es neurólogo pediatra, graduado de la Universidad del Salvador en 1999, con especialidad en pediatría en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom del 1999 al 2002, con especialidad en neurología pediátrica del 2003 al 2005 en el Instituto Nacional de Pediatría del Distrito Federal en México, con maestría online en trastornos del sueño de la Universidad Olavide de España, y actualmente dedicado al ejercicio privado en la profesión en su empresa Neurolab. Antes de darle las palabras al doctor Sánchez Vides, el licenciado Pérez del laboratorio que nos está apoyando esta mañana
les dirigirá unas palabras para una actividad que se va a realizar en el transcurso de esta jornada. Gracias, doctor. Muy amable. Buenos días. Mi nombre es Roberto Pérez. Yo pertenezco a GlaxoSmithKline, El Salvador. Como decía el doctor, estamos haciendo un apoyo más que todo para el proceso de educación médica continua. Ustedes pueden ver que existe una página que se llama gskpro.com. ¿Por qué hemos tomado estos minutos de su tiempo? Es porque GSK Pro, beneficio de la educación médica, ha creado este portal para que ustedes puedan accesar a más de 16 revistas internacionales de una forma gratuita, y a la hora del coffee break va a haber una videoconferencia. Esta videoconferencia desde Panamá les van a ir explicando poco a poco los pasos que van a ir llevando para que ustedes se puedan inscribir y también puedan llegar a encontrar lo que ustedes buscan. Ahí pueden encontrar, como decía el doctor, digamos, epilepsia en niños, cardiología, o sea, un sinfín de información, independientemente que sean de productos de nosotros o no, porque el objetivo no es promover marcas, sino que es promover educación médica continua. ¿Y por qué vamos a hacer esta videoconferencia? Porque, digamos, yo le explicaba al doctor, ustedes buscan, digamos, epilepsia en niños y les pueden salir 16.000 artículos, pero si ustedes ya lo buscan, epilepsia en niños nuevos, por decir así, o de edad de 8 a 10 años, entonces van a ir poniendo palabras claves para que los artículos se les vayan buscando y encontrar el que ustedes desean, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer a la hora del coffee break, y gracias, doctor, por contar con su apoyo también, y aquí estamos. Permiso. Bueno, gracias, licenciado Pérez. Bueno, daremos inicio a la charla con el doctor Walter Sánchez Vides. Buenos días al comité organizador, ¿no? Y gracias a ustedes por hacer el esfuerzo de estar tan temprano en un día sábado, ¿no? Cuando me comentaron acerca del tema, realmente, bueno, me quedé pensando un momento y dijo, es una cuestión bien complicada para tratar de transmitir la información para que sea algo agradable y útil para ustedes, ¿no? Normalmente el tema específico de la utilidad del electroencefalograma tradicionalmente queda mucho más restringido de la especialidad. Así es que lo que yo preparé ahora es más o menos son conceptos generales acerca de qué es un electroencefalograma, un poco acerca de cómo captamos nosotros el registro y algunos patrones básicos que me interesaría que ustedes tengan en mente y que recuerden que cuando tengan pacientes, ¿no? Que espero que no sean muchos, me refiero porque generalmente las convulsiones en el periodo neonatal algunas veces son de gravedad clínica, ¿no? Entonces, pensando en eso, se los decía. Voy a ir despacio, cualquier duda o pregunta pueden levantar la mano con toda confianza. Si se podría, no sé, con la gente que está con la presentación, tal vez bajar una de las cortinas para que se pueda ver mejor los electros, porque algunos son un poquito antiguos, comprenderán que es una colección de diversos pacientes a lo largo de muchos años, y hace 8 o 10 años el tema de la fotografía no era tan bueno como ahora. Bueno, la siguiente charla van a hablar más detenidamente de las convulsiones neonatales como tal. Yo solamente voy a tocar un tema de definición operativa, que es lo que podemos considerar por lo que vamos a seguir hablando. Y básicamente una convulsión neonatal la podemos definir como un evento súbito de corta duración o una duración variable que se puede manifestar básicamente en 3 esferas: una alteración conductual, cambios en el estado de alerta, con cambios motores que generalmente en los recién nacidos suelen ser de una intensidad menor que en el adulto, y por fenómenos autonómicos. Eso es bien importante porque tradicionalmente el examen físico y específicamente el neurológico siempre ha sido más difícil en el recién nacido, porque obviamente está aislado, la mayoría de ellos están en incubadoras, por temas de manejo de prevención de infecciones nosocomiales la manipulación es mínima, y son pacientes que no tienen cuidadores. Cuando están ingresados en las unidades de cuidados intensivos, ustedes podrán ver ahí 40, 50 niños, y el personal de enfermería y médicos son pocos, a diferencia de los niños mayores, en los cuales generalmente se queda un familiar a la par cuidando, que es el que nos advierte cuando está pasando algo. Entonces vamos a ocupar esta definición operativa, pero también hay que tomar en cuenta otra que es un poco quizás más nueva para ustedes, y es el fenómeno o la definición de una crisis convulsiva electrográfica o una crisis convulsiva eléctrica, que es aquel fenómeno en el cual no hay ninguna manifestación clínica. Es decir, el paciente está completamente tranquilo, sin movimiento, pero cuando es monitorizado por estudios prolongados o por electros convencionales, logramos encontrar
ciertos cambios en la morfología de la actividad eléctrica cerebral que es muy característico de una crisis convulsiva, y a esto nosotros llamamos crisis convulsiva eléctrica o electrográfica, son sinónimos. ¿Qué hace un electroencefalograma? Bueno, es un equipo que registra la actividad eléctrica del cerebro. Las neuronas, que son millones de neuronas, producen pequeños impulsos eléctricos, generan diferentes potenciales, y estos impulsos que se transmiten de una neurona a otra y de forma sucesiva hasta alcanzar unas distancias enormes que nosotros conocemos como redes neuronales, es lo que genera una pequeña actividad eléctrica. Pero esta actividad eléctrica estamos hablando en términos de microvoltios, ¿no? Para que tengan una idea, la corriente eléctrica estamos hablando de milivoltios, o sea, es una señal muy débil. Lo que hace el equipo es captar esa señal débil por medio de la colocación de unos electrodos, que hay de diversos tipos. La mayoría de ellos son electrodos que se aplican en el cuero cabelludo. En niños más grandes incluso se pueden colocar electrodos, se llaman intracorticales. Cuando se hacen cirugías de epilepsia se retira parte de la calota craneana, se colocan in situ los electrodos, se vuelve a cerrar y se monitorizan. Generalmente cuando se hace así es para cirugía de epilepsia, pero la gran mayoría de registro que nosotros hacemos son convencionales, es decir, son electrodos de superficie. Entonces el aparato capta esa señal tan débil, viaja por el electrodo y llega a otra parte del equipo que se llama amplificador, que justamente es lo que hace, incrementa la señal y la traduce, esos impulsos eléctricos, en un patrón sinuoso de rayitas, de ondas que recuerdan un poco a las ondas del mar, ¿no? Que pueden variar, casi nunca son iguales y que tienen diferentes morfología a lo largo del estudio. Por lo tanto, la utilidad principal del electro es servirnos como herramienta de apoyo, porque el diagnóstico de las crisis neonatales y las crisis epilépticas generales es un diagnóstico fundamentalmente clínico, es decir, se puede hacer sin la necesidad de un apoyo del electro. El electro nos sirve mucho para utilidad en cuanto al diagnóstico y también para el monitoreo de aquellos pacientes críticos que están hospitalizados y a veces están sometidos a ventilación artificial o a manejo con bloqueantes musculares que no permite que ellos tengan una adecuada motilidad, y son pacientes que nos interesa mucho conocer si, por ejemplo, tuvieron estatus epilépticos convulsivos, es decir, de movimiento, y luego entraron, por ejemplo, en coma barbitúrico o en infusiones de benzodiazepina. Pues también ahí nos interesa a nosotros saber si, a pesar que el paciente no salta, digamos, no se mueve, pero puede estar con descargas epilépticas continuas, y para eso también nos sirve el electroencefalograma en las diferentes etapas pediátricas para monitoreo. Un dato que quizás es de los 2 o 3 que me gustaría que se lleven esta mañana es que en muchos casos el electroencefalograma puede ser normal. Suelen con frecuencia mandar pacientes a estudios que han tenido crisis convulsivas 2-3 días antes de que le hagamos el estudio, un mes antes, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos el estudio, en ese momento, en esos 30 minutos que registramos la actividad eléctrica del cerebro, la actividad es completamente normal, lo cual no debe de entenderse como que el paciente no convulsionó o como el evento que presentó no fue una crisis convulsiva. Ya durante años se han hecho muchos estudios y, dependiendo de las series, aproximadamente entre un 30 a un 40% los estudios pueden ser normales. Los electros tradicionales que nosotros hacemos de 30 minutos, que normalmente en el periodo neonatal lo recomendable es hacerlo de 1 hora, y eso es para lograr idealmente una fase de vigilia, que el paciente esté despierto, poder ver la transición hacia el sueño y las etapas iniciales del sueño, que es lo ideal para completar todo eso. Pero no se les olvide eso, en cualquier edad pediátrica un electroencefalograma normal no debe de ser entendido como que lo que el paciente presentó no fue una convulsión. O sea, eso es perfectamente compatible. Hay cuadros clínicos aún de pacientes con epilepsia que han tenido un sinnúmero de crisis epilépticas y los electros se reportan normales. Entonces no hay que olvidar esa situación. Cuando se colocan esos electrodos, similares así como se recuerdan los electrodos de un electrocardiograma, hay una referencia anatómica para colocar esos electrodos. Normalmente, por cuestiones de físicas de la cabeza del recién nacido, que es más pequeña, la cantidad de electrodos que se colocan suele ser menor. Y esos electrodos, ya existe una convención internacional que tienen cada uno de ellos un nombre, según la ubicación de registro, ¿no? Por ejemplo, si están en la región frontal, son electrodos frontales, hay electrodos temporales, parietales, occipitales,
y los que están cercanos al vértex, electrodos centrales. Todo lo que es, ya es una convención también internacional, todo lo que registra la actividad del hemisferio cerebral izquierdo se representa con números impares, y lo que registra la actividad del hemisferio cerebral derecho lo hace con números pares. Es lo que quizás la particularidad del electro neonatal es el tema de que es más tedioso estar colocando electrodos. Yo, por ejemplo, he ido a tomar electros de neonatos cuando están ingresados en unidades de cuidados intensivos neonatales, y créanme que es bien difícil, porque uno tiene que lidiar con todos los aparatos de monitoreo, la ventilación artificial, saturómetros, monitoreos de signos vitales, trabajar en un ambiente cerrado, como están en incubadores térmicos, uno prácticamente mete las dos manos y está bien incómodo trabajando, y eso hace que sea bien tedioso la colocación de electrodos, y nos tomamos a veces hasta 30 minutos solo en lograr esto, colocar cerca de 9 u 11 electrodos de registro, que ya les comenté yo que hay ya lineamientos específicos para su colocación. Estos electrodos son unos cablecitos que viajan hasta el aparato que está acá, que es un amplificador, y este a su vez envía la señal a un software, porque ahora los equipos son digitales, y genera este patrón de rayas que es que nosotros leemos, ¿no? Eso es lo que nos interesa ver cuando nos hablan, ya sea para hacer interconsultas o evaluaciones iniciales. Estos son los famosos montajes. Esto representa la cabecita de un recién nacido, que es la nariz, el lado izquierdo, el lado derecho, y esos son los sitios anatómicos donde se colocan los electrodos. Los electrodos se leen en montajes, es decir, llevamos una secuencia de un sitio, por ejemplo, la región frontal, nos vamos aquí por la región lateral temporal y luego a la región occipital. Y esto se establece en una forma de secuencia, es lo que nosotros le llamamos montaje, pero esos montajes pueden cambiar. Hay montajes también para sagitales, hay montajes centrales. Esto quizás lo importante es que cuando se vea el trazo del electroencefalograma siempre hay que chequear los montajes, porque en ocasiones el estudio nos puede parecer con un aspecto diferente, pero realmente más que un funcionamiento cerebral diferente, lo que podemos estar viendo es como una posición diferente de los electrodos, ¿no? Es como que yo empiece a moverlos a los que están del lado izquierdo para el lado derecho y viceversa. Finalmente el auditorio va a lucir diferente en su aspecto, pero la cantidad presente es la misma. Algo parecido pasa con los electrodos, los podemos mover no cambiándoles de posición, sino en la máquina ordenándoles de forma diferente, y esto nos sirve porque cada uno de nosotros cuando lee un electro visualmente ya tenemos un esquema mental de cómo vamos leyendo el electro, ¿no? Y eso nos facilita la interpretación. Y esto por convención internacional, lo que les decía, cada electrodo tiene su nombre, el FP frontopolar, y los números impares les decía es número izquierdo, los números pares son números derechos. Y esto es lo que nosotros vemos. Voy a tratar de explicar lo más importante. Cuando vemos una pantalla de un registro, tenemos esto, ¿no? De este lado tenemos todos los montajes. Aquí estamos leyendo, por ejemplo, un frontal con un temporal, es decir, estamos midiendo esas dos distancias anatómicas y estamos viendo la actividad eléctrica cerebral en esos dos puntos, y ahí buscamos nosotros la morfología, el aspecto de la onda, para tratar de determinar si hay una onda diferente, que ya lo veremos más adelante, que nos haga pensar en una posible convulsión. También es bien importante tener en consideración el tiempo. Los electroencefalogramas vienen divididos, yo no creo que se vea hasta atrás, pero hay unas líneas más gruesecitas que yo aquí marqué, que vienen divididos en intervalos de 1 segundo, y eso es bien importante porque las ondas, esas rayitas que nosotros vemos, según la morfología y la duración a lo largo del tiempo, nosotros les damos un nombre determinado, y eso es bien importante porque cada una de ellas nos hace pensar en un determinado tipo de patología. La ventaja de los registros convencionales es que podemos tomar registros bien prolongados, a veces hasta de 4, 6, 12, 24 horas, y eso permite almacenarlos y apoyarnos con el uso de software específicos para poderlos revisar. Algo diferente que no podía hacerse con los electros convencionales, que eran los de aguja, ¿no? Que lo que salía era un papel en tiempo real, se imprimía en el momento en que se tomaba, pero no había posibilidad de guardar eso, salvo en el papel, pero no podía ser sujeto de modificación o análisis bajo el uso de software específicos para ello. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el electroencefalograma? Lo más importante, no es todo, pero lo más importante lo que vemos básicamente es algo que llamamos continuidad, que eso en términos sencillos es vigilar la onda e ir viendo qué tanto sube o baja.
O sea, es como una carretera, si hay muchas pendientes alternando con zonas planas, para que tengan una idea de eso es la continuidad. Y hay, en el neonato específicamente es bien complicado, solo les voy a decir que la continuidad puede variar según la edad gestacional. Puede ser un electroencefalograma discontinuo, es decir, tener periodos en los cuales la onda sube y luego se aplana. Puede ser normal según la edad gestacional, pero en otros bebés ese mismo patrón según su edad gestacional puede ser diferente. Pero esas cosas no me interesa tanto comentar, es solo decirle que vemos continuidad, vemos qué tan parecidas son las ondas del hemisferio cerebral izquierdo con el derecho. Es como una imagen en el espejo, a eso nosotros llamamos simetría. Buscamos, lo más importante que voy a dar énfasis acá, es la presencia de una onda, y esos son patrones visuales que lo vamos a ver adelante por medio de ejemplos. Son características específicas de onda las que nosotros vigilamos en diferentes partes del trazado, y es lo que nos permite, ¿no?, correlacionarlos con crisis convulsiva. Y el ciclo vigilia-sueño, que es más importante con fines de maduración en el recién nacido, no tanto para el tema de las crisis convulsivas. Les decía yo que el diagnóstico electroencefalográfico de la crisis convulsiva es un diagnóstico visual. Tenemos que aprendernos patrones, es como aprender la cara de alguien y tratar después de identificarlo en medio de una multitud de personas y decir ese es el que yo conozco. Entonces lo más importantes son quizás los cuatro, en el caso del electroencefalograma neonatal, los cuatro de arriba, ¿no? Los complejos, las puntas, los complejos punta-onda, la onda aguda y la onda lenta. ¿Qué es una punta? Aquí ustedes pueden ver en la línea de abajo hay dos escalas. En el eje horizontal es 1 segundo y en el eje vertical son los 100 microvoltios. La punta es eso, imagínense un piquito, así como la punta de un lapicero hacia arriba, ¿no? Es una actividad que sobresale, porque ustedes pueden ver que viene el patrón de actividad eléctrica normal y hay algo bien agudo, bien afilado, como que es un clavo invertido con la punta hacia arriba, y esta puntita tiene una duración típicamente de 30 a 70 milisegundos. Para poderla medir, cuando nosotros tenemos dudas, nos apoyamos con los cursores, que algunos equipos, diferentes equipos que se comercializan, traen herramientas para poder darle un clic derecho y poder medir la morfología de la onda en cuanto a la duración y en cuanto al voltaje, qué tan alta es. Cuando es bien picudita hablamos de una onda. Cuando se acompaña de un piquito, de un clavo con otra onda que es picuda pero no tanto y que recuerda un pequeño volcancito de los que dibujábamos en la primaria, hablamos de un complejo punta-onda lenta. La onda lenta pues es bastante parecida al complejo punta-onda, pero solo le borran la punta y ya se quedan con la onda lenta. Y hay otra onda que se llama onda aguda, que es bastante similar, pero es como el punto intermedio. Ustedes ven la morfología bastante parecida, no es picudita igual que la punta, pero no lo es tanto, es más ancha, y eso ancho indica que la duración es un poquito mayor. Entonces esos son como los tres más importantes, no son los únicos, pero yo creo que para efectos de lo que vamos a hablar esta mañana va a ser muy útil. Vamos a ver ahora algunos patrones de electroencefalograma para tratar de ver qué tan buenos somos para identificar eso. Es un paciente con un electro que se le observan unas puntas focales. Ustedes ven abajo, quédense con las cuatro primeras. ¿Cuál le ven más parecido? ¿A esta o a esta? Es bien difícil, ¿no? A veces. Entonces aquí es cuando nosotros ocupamos, por ejemplo, herramientas y ponemos los cursores y podemos medir y tener un valor específico. Entonces en el caso de este son unas puntas focales secundarias de un recién nacido con una hemorragia intercerebral secundaria a una trombosis del seno venoso, un recién nacido de 40 semanas y que clínicamente lo que tenía era una crisis focales derechas, ¿no? No siempre, otro dato importante, los hallazgos del electroencefalograma se correlacionan con la magnitud de la lesión. Lo que nosotros vemos acá, recuerden, son impulsos eléctricos. A veces el paciente puede tener lesiones estructurales importantes, pero cuando son muy profundas no pueden ser identificadas en el electroencefalograma. Este es otro caso, un recién nacido de término, 9 días de vida, con un diagnóstico de toxoplasmosis congénita. En la resonancia se le observan unas señales T2 hiperintensas que están acá señaladas por las flechas. ¿Y a qué les parece más? A ver si se anima alguien. La morfología de la onda, ¿cuál de esas les parece más? ¿Les parece más la punta o la onda lenta? Pueden apoyarse, aquí no se ve bien, esto es un segundo. Es decir, ustedes traten de hacer el ejercicio visual, de imaginar esta distancia que está acá, de acá a acá, no sé si se ve bien,
y tratar de ubicarla con alguna de esas y ver si se relaciona con ese tamaño. Parece ser menos, ¿no? Parece más una onda aguda, no es tan picuda como la punta, pero se asemeja a ella, es un poquito más ancha. Entonces son ondas agudas a nivel frontal y temporal derecho. En ocasiones nosotros cuando tenemos dudas, si por ejemplo, primero visualmente ubicamos el patrón de onda que nos llama la atención, luego nos vamos a la izquierda y tratamos de ver de dónde se origina y empezamos a ver que coinciden ciertos electrodos, FP2, T4, T4O2, y vemos acá también C4T4, T4A2. Entonces sencillamente les puedo decir que el electrodo temporal, el T4, es el que más coincide, entonces probablemente ahí sea donde esté la actividad eléctrica más importante, ¿no? Con este simple ejercicio podemos hacer algo, ya también podemos ubicar que la descarga eléctrica normal es focal, es lateral, es más del hemisferio derecho. El resto de estructuras, por ejemplo, ustedes no ven ese patrón, ¿no? Con el tiempo uno al inicio igual me pasaba a mí, yo veía patrones y para mí todos eran lo mismo, no podía encontrar. Pero es como les repito, es como tratar de encontrar a la mamá de uno o al papá en una concentración de 50.000 o 60.000 personas. Uno lo va a buscar y cuando lo ve, ese es, no me voy a equivocar. Son patrones visuales, por eso en cada una de las presentaciones le he puesto la onda para que se vayan apoyando. Veamos otro caso. Una crisis electrográfica. En este caso el paciente no tenía una convulsión clínica en ese momento, se estaba monitoreando con un electroencefalograma, pero durante el monitoreo se empezó a ver este tipo de actividad, ¿no? Que empezó a haber una actividad anormal también en los electrodos frontales y temporales derechos. Alcanzan a ver esta de acá, está señalada con con la flecha esta. Tiene una morfología muy aguda, muy picudita. ¿Se recuerdan? Les decía yo que habían abajo estaban las 4 primeras. Estaba la que era la más fina, la punta, la onda lenta, y una en medio de los dos que era la onda aguda, y cuando se acompañaban, cuando habían dos, pues complejo punta onda lenta. Aquí vemos varios. Empieza con una actividad de punta onda lenta. Aquí podemos ver una, creo que se ve mejor esta. Este piquito es una punta, una onda lenta, pero al final las crisis se van propagando, se van extendiendo a regiones cercanas y la morfología de la onda puede ir acompañando. En este caso se acompañó con una actividad rítmica de tipo delta, sobre todo en las regiones occipitales, pero pueden ver nuevamente que hay un inicio focal. No siempre es así, pero en el neonato la mayoría de las crisis suelen tener un inicio focal, por lo menos desde el punto de vista electroencefalográfico. Veamos otro caso, una paciente femenina, 3 días de vida, con crisis clónica focales, secundaria es una trombosis del seno venoso también, y un electroencefalograma con una actividad anormal a nivel temporal también. Ustedes pueden empezar a ver acá que hay presencia de ondas agudas, otra onda aguda, otra onda aguda. Entonces ustedes se van y buscan la región de la izquierda y es más una actividad temporal y nuevamente es una actividad focal. Otro caso, un recién nacido de término de 5 días de vida con crisis clónicas focales izquierdas, un infarto de la arteria cerebral media derecha. En la tomografía ustedes pueden ver una zona hipodensa que corresponde con el territorio de la cerebral media derecha, y en el electro se muestran descargas. Estas no son tan frecuentes que las veamos en los neonatos, se llaman descargas de tipo PLED, que es un acrónimo de unas descargas epileptiformes lateralizadas periódicas, y el nombre lo dice todo, es una actividad paroxística. Busquemos nuevamente el patrón: onda punta, punta onda, onda aguda, onda lenta. Y ustedes pueden ver que hay complejos que coinciden y son bastante periódicos e intermitentes. Hay una descarga eléctrica con un periodo más o menos de 3 segundos de inactividad, de silencio, y luego 2 segundos y otra descarga. Esas tienen un patrón pseudo periódico, son bien focalizadas, ¿no? Siempre se mantienen en la misma región. Otro patrón también que fácilmente es bien fácil de identificar, que es un patrón en zipper, que tienen una morfología bien característica que recuerda a los zippers tradicionales de ropa, ¿no? Es una actividad eléctrica normal con paroxismos de ondas que sufren un proceso de aceleración. Aquí vemos que en la unidad de tiempo, que es el segundo, hay una descarga importante y luego atenúan, es decir,
se vuelven como más espaciadas entre ellas, ¿no? Y la morfología, como es un poquito larga, la morfología recuerda al patrón de Zipper, y eso fue el que se le dio el nombre también. En el caso de este paciente tenemos un electro. Este electro de ahorita es el mismo paciente, lo voy a retroceder. Aquí empieza con una descarga en regiones centrales derechas, y posteriormente a esa descarga se ve extendiendo, ¿no? Ve evolucionando hacia un patrón ya más típico de complejos punta onda lenta, que eso puede pasar también. Muchas veces la morfología de la actividad paroxística suele ser de inicio focal, pero se generaliza y puede tener un ligero cambio, pero eso también es perfectamente normal en estos casos de crisis convulsiva. Y este es el mismo paciente ya cuando la crisis está terminando. Ustedes ven la morfología del electro, y estos se llaman épocas, es el mismo estudio corrido así. Aquí es cuando inicia la crisis, ya cuando la crisis está bien instaurada, y el mismo paciente cuando la crisis ya va resolviendo desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Cuando los pacientes en ocasiones tienen patologías como hipoxia isquemia severa, el patrón de lo que nosotros vemos de la morfología de la onda se puede modificar debido a que el daño es tan grande que produce un electrodecremento, es una disminución generalizada del voltaje, y la señal del electro se ve un poco aplanada, ¿no? Y ahí cuesta más identificar y uno se puede confundir, pero acá se ve la presencia, ¿no?, de actividad paroxística. Se ven unas puntas, se ven bien pequeñitas. Si ustedes lo comparan acá, eso tiene 60 microvoltios y la actividad se ve bien pequeñita, bien minimizada, pero es por la gran hipoxia isquemia que el paciente ha tenido. Entonces ha tenido una deprivación, un daño, un insulto neurológico importante, y su actividad eléctrica en cuanto al voltaje está muy disminuido, lo cual constituye un mal pronóstico, ¿no? Este es otro paciente, una recién nacida femenina de 7 días con cuadro de sepsis, crisis clónica focales del miembro superior izquierdo y una resonancia compatible con un ACV. Vamos nuevamente al patrón de grafo de elementos anormales, y ustedes pueden ver la presencia importante de puntas y complejos punta onda lenta, ¿no? Estos, a diferencia de los otros, son casi generalizados. Si ustedes se fijan, están presentes en la mayoría de derivaciones del electroencefalograma, ¿no? O sea, también podemos ver estos patrones generalizados. Hay otros patrones mucho más raros. Por ejemplo, hay uno específicamente que se llama teta punta alternante, que es un patrón característico de una entidad rara, ¿no?, que son las convulsiones neonatales familiares benignas, y también se suele ver a veces en las convulsiones del quinto día, que básicamente lo que hay es una presencia de puntas de estas imágenes, ¿no?, de las onditas con el clavo invertido, bien picuditas, alternando con periodos de electrodecremento, es decir, con disminución del voltaje. Hay patrones que son de mal pronóstico, como este típico de brote supresión, que además en la fase de brote se acompaña la presencia de muchas actividades polimórficas, es decir, hay diferentes tipos, no solo hay puntas, sino que hay complejos punta onda lenta, ondas agudas, que podemos observar en esta región. Pero estos periodos de actividad paroxística alternan con unos periodos de supresión generalizada, o de silencio eléctrico, o de electrodecremento. Esto en más del 80% de los casos constituye un mal pronóstico, ¿no? Salvo que sea un recién nacido muy prematuro, extremadamente prematuro, en el cual este patrón puede considerarse normal, pero un prematuro muy extremo. Este es otro patrón también característico de una entidad que les van a hablar en la siguiente charla, seguramente, que es el síndrome de Ohtahara, que es una epilepsia neonatal severa de muy mal pronóstico, muchas veces asociada a trastornos metabólicos, enfermedades metabólicas, donde vemos lo mismo, un periodo, ustedes pueden ver aquí, más horizontal de electrodecremento. Aquí está otro periodo de electrodecremento, alternando con periodos de descargas paroxísticas en las cuales las ondas
son múltiples. Podemos observar aquí puntas, complejos punta onda lenta, ondas agudas. También constituye un trazo de mal pronóstico en el recién nacido de término o fuera del periodo neonatal, ¿no? Lo ideal en estos casos, dado lo que yo les decía, las limitantes del examen neurológico con el recién nacido, es monitorearlos con video electroencefalograma. Lamentablemente eso es difícil por cuestiones técnicas. Primero porque los hospitales nacionales, los que tienen nursería, donde tienen recién nacidos, no cuentan ni siquiera con estudios de electroencefalograma. Tenemos la desventaja de que el estudio se hace cuando dicta la burocracia, 5 o 7 días después de que han tenido los eventos. No se dispone también de monitoreo con video electroencefalograma, que fuera lo ideal porque nos permitiría primero monitorizar durante más tiempo el registro eléctrico. A mayor duración del registro es mayor la posibilidad de encontrar actividades que nos permitan hacer el diagnóstico, y el video permite también hacer un análisis muy cuidadoso de aquellos eventos en los cuales los pacientes tienen, nosotros llamamos eventos clínicos, es decir, los movimientos que estamos estudiando como sugestivos de crisis convulsiva, y de forma simultánea vemos cómo trabaja el electro antes de ese evento, durante el evento y posterior al evento. Ese es el gold estándar para las crisis neonatales, ¿no? Pero lamentablemente acá no lo tenemos. ¿Qué otros estudios nuevos pues se están introduciendo en el tema de las crisis convulsivas neonatales? Bueno, básicamente es el electroencefalograma de amplitud integrada. El electroencefalograma de amplitud integrada parte de lo mismo, del registro eléctrico, igual de la misma manera que un electroencefalograma convencional. La diferencia es que se hace uso de un software especial que permite comprimir la señal. Todas esas ondas que ustedes vieron anteriormente las van como empaquetando y nos permite, lo vamos a ver más adelante en una captura de pantalla, hacer registros súper prolongados, porque además el número de electrodos que se colocan en los electrodos de amplitud integrada es mucho menor, solo se colocan 3 o 5, máximo 5, y esto permite monitoreos hasta de 7, 10 días de forma continua. Este software con el cual se ha diseñado el electroamplitud integrada permite también hacer una interpretación visual, pero es mucho más fácil y está básicamente enfocada a su interpretación, o por lo menos así nació, para el personal de enfermería y para los neonatólogos, no tanto para el neurólogo pediatra, porque eso permite que se puedan detectar patrones anormales en el momento en que están sucediendo, porque hay muchos recién nacidos de riesgo que no han tenido crisis convulsivas visibles, pero sí tienen patologías de riesgo que los predisponen a esta condición, y muchos de ellos, cuando son monitorizados de esta manera, se pueden encontrar patrones de crisis convulsiva que se han comprobado cuando se han realizado electros convencionales, y esto ha ayudado mucho en la detección temprana y el tratamiento temprano de estas condiciones. Es un equipo también muy portátil, es casi como una laptop, un poquito más grandecita, lo cual permite transportarlo con facilidad a la cabecera del paciente, y pues es también cuando lo desarrollaron desde el punto de vista de la electrónica, modificaron los filtros para que no fuese sujeto de interferencia por todos los aparatos electrónicos. Cuando uno hace un electroencefalograma está sujeto a la interferencia, por ejemplo, si suena un teléfono celular, si no hay una adecuada colocación de polo a tierra en el sistema eléctrico, si están ocupando dispositivos como bombas de infusión, ventiladores artificiales, todo eso genera una interferencia eléctrica que puede cambiar la morfología de la onda y alterar la calidad del registro electroencefalográfico. Y en los neonatos es mucho más difícil porque los están manipulando a cada rato, y es bien difícil. Uno lucha hasta 1 hora en estar recolocando electrodos y es bien fastidioso hacerlo, pero estos equipos son mucho más portátiles, y esta modificación en electrónica ha permitido que no sean tan susceptibles de esta interferencia del tipo electrónico, ¿no? Eso es lo que vemos en una pantalla de estos electrodos de amplitud integrada. Vemos dos líneas. La de abajo es la que nos muestra un electroencefalograma crudo, es decir, el electroencefalograma que normalmente nosotros vemos. Y este de acá es una compresión de la señal. Para que tengan una idea, en este pedacito, en esta pantallita que están viendo acá, tenemos 3 horas de registro. En este pedacito. Aquí hay 1 hora, aquí hay 2 horas y aquí hay 3 horas.
Entonces lo que hace la máquina es que esta señal que registra que aquí hay 1 segundo, acá hay 2 segundos y acá hay 3 segundos, la máquina la comprime, es como un acordeón, lo va comprimiendo y la señal automáticamente el software la rectifica. Es decir, todo lo pone positivo, no lo hace con el electro convencional que fluctúa hacia arriba, hacia abajo, sino que este lo hace todo positivo y lo comprime. Y lo que nosotros buscamos aquí son patrones visuales que no voy a poner muchos de eso porque si no están familiarizados con el primero, esto es mucho más difícil. Pero paradójicamente este electro es mucho más fácil para el personal no entrenado en neurología poder detectar una señal o una morfología anormal de una crisis convulsiva. También tiene la ventaja que siempre nosotros cuando monitoreamos el paciente podemos ver el electroencefalograma convencional, con la diferencia de que los electrodos son menos. Aquí por lo menos tenemos únicamente 3 electrodos, hay equipos que pueden tener hasta 8 o 9, pero la mayoría tienen 2 o 3. Y esta misma señal que ustedes pueden ver, la actividad anormal, la podemos ver acá, ¿no? Es más difícil, pero no les voy a comentar. Pero lo que quiero que les quede claro es que estos equipos tienen la ventaja de que son más fáciles de transportar, son increíblemente portátiles, pueden tomarse con facilidad a la cabecera del paciente y nos permiten monitorizar. Yo he monitorizado pacientes hasta por 4 días continuos y he tenido colegas que lo han hecho hasta por 10 días y es sumamente fácil, cosa que no podemos hacer con los otros electros. Como llevan más electrodos en el cuero cabelludo, el calor generado por las incubadoras térmicas genera que se desprendan los electrodos tradicionales, y esto nos lleva a estar recolocando los electrodos cuando nos damos cuenta, y si sucede en la noche o en la madrugada, pues el electrodo quedó en la cama y no estuvo registrando una señal eléctrica adecuada, pero estos equipos sí lo permiten. Pero esto lamentablemente son más, como le digo, de la especialidad. Quiero terminar resumiéndoles que el electro es una herramienta importante para apoyo diagnóstico. No olviden, y esto aplica también para el resto de las heridas pediátricas, que un electroencefalograma normal, cuando ustedes estén en su práctica y envíen ya sea un paciente neonatal o pediátrico con un historial sugestivo de crisis convulsiva y el electro se lo reporta normal, eso no deben de tomarlo en el 100% de los casos como que el evento no fue una convulsión. Es perfectamente compatible, eso se sabe desde hace muchos años, que hay pacientes con epilepsia que tienen electroencefalogramas normales. El tomar electroencefalogramas seriados lo que aumenta es la capacidad de poder encontrar una señal anormal de las que vimos, o tomar un estudio mucho más prolongado, ¿no? Es lo primero. Y lo otro, que el patrón del electroencefalograma es visual, y quizás por la formación que nosotros tenemos en la carrera, por lo menos en mi caso particular, es un tema que se toma muy poco en cuenta al momento de enseñarle a uno. Existe como un mito, a diferencia por ejemplo de los electrocardiogramas, que se les trabaja más en cuanto a la enseñanza, y mucha gente que se anima a leer trazos de electrocardiograma. Pues yo creo que en mi opinión debería de suceder un poco también con los electros, no tanto para que ustedes hagan una interpretación, pero sí es posible que ustedes puedan reconocer algunos patrones de onda que los pongan en alerta de que están ante la presencia de una crisis epiléptica, o de que lo que el paciente tuvo fue una crisis epiléptica, y esto obviamente mejoraría mucho el diagnóstico temprano y la atención temprana. Quiero dejar esto hasta acá, dándole las gracias nuevamente por su atención, y si tienen alguna duda o pregunta, pues para mí será un gusto. Gracias.